Habiendo heredado un reino rebosante de riqueza y peligro, Jerjes II se encontró inmediatamente asediado por desafíos. El peso del vasto imperio persa, construido sobre la conquista y mantenido a través de alianzas, se asentó pesadamente sobre sus jóvenes hombros. El imperio, aparentemente unido, era en realidad un caldo de cultivo para la disidencia y el resentimiento latente. Sátrapas poderosos, gobernadores que regían provincias distantes con casi autonomía, albergaban ambiciones que amenazaban la estabilidad del trono. Su lealtad, antes absoluta, ahora vacilaba con los cambiantes vientos políticos y la promesa de un mayor poder. Jerjes, joven e inexperto en la intrincada danza de la política imperial, luchaba por afirmar su autoridad. La corona, un símbolo de inmenso poder, se sentía más como una carga mientras Jerjes navegaba por las traicioneras corrientes de la vida cortesana. Su hermanastro, Sogdiano, un hombre de despiadada ambición e ingenio astuto, veía a Jerjes como un mero obstáculo para su propio ascenso. Sogdiano, con el encanto de una víbora, comenzó a tejer una compleja red de intrigas, buscando atrapar a los leales al rey. Reunió sutilmente apoyo de nobles descontentos, prometiéndoles riqueza, influencia y posiciones elevadas en su nuevo régimen. Los comandantes militares, ansiosos de gloria y ascenso, también se sintieron atraídos por la órbita de Sogdianus mediante promesas de mando en el campo de batalla. Jerjes, lamentablemente ajeno a la magnitud de la conspiración en su contra, continuó gobernando lo mejor que pudo con sinceras intenciones. Sin que él lo supiera, cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, analizado y manipulado por Sogdianus y su creciente red de conspiradores. El imperio, vasto y diverso, se extendía desde las fronteras de la India hasta las arenas de Egipto, requiriendo una mano firme y experimentada para mantener el orden. Jerjes intentó emular a su padre, Artajerjes I, esperando heredar su sabiduría y perspicacia política. Sin embargo, carecía de los años de experiencia y de los instintos políticos innatos necesarios para gestionar eficazmente los complejos asuntos de Estado. Sus consejeros, muchos de los cuales eran secretamente leales a Sogdianus, le ofrecieron consejos que servían a sus propios intereses, socavando aún más su autoridad. Sus consejos, encubiertos bajo la apariencia de lealtad, sutilmente guiaron a Jerjes hacia decisiones que debilitaron su posición y fortalecieron la mano de Sogdianus. El inmenso poder ejercido por los monarcas persas, capaces de decisiones sobre la vida y la muerte, también se destaca sutilmente en estos relatos. A medida que la conspiración de Sogdianus ganaba impulso, el control de Jerjes sobre el trono se debilitaba gradualmente, como arena que se escurre entre los dedos. Los sátrapas de las provincias distantes, sintiendo la inestabilidad en el corazón del imperio, se volvieron más audaces en su desafío a los decretos reales. Los susurros de rebelión, antes confinados a rincones silenciosos, se hicieron más fuertes, llevados por el viento de provincia en provincia. Jerjes se encontró cada vez más aislado, rodeado de enemigos visibles e invisibles, inseguro de en quién podía confiar realmente. La fragilidad de su reinado se hizo aún más evidente a medida que el imperio se tambaleaba precariamente al borde del caos y la desintegración. El final se acercaba para Jerjes, aunque permanecía en gran medida inconsciente del peligro inminente que acechaba en las sombras. La arena del tiempo se acababa rápidamente para el joven rey. Cada grano lo acercaba a su inevitable caída. La conspiración de Sogdiano, meticulosamente planeada y pacientemente ejecutada, estaba a punto de alcanzar su sangriento clímax. Las crecientes tensiones dentro de la corte persa, cuidadosamente avivadas por Sogdianus, pronto estallaron en conflicto abierto y traición. Jerjes II enfrentó desafíos no solo de su ambicioso hermanastro, sino también de otros rivales que buscaban usurpar el trono. El imperio, que se extendía desde las fronteras de la India hasta Egipto, representaba un premio tentador para los contendientes ambiciosos y los individuos sedientos de poder. La narrativa bíblica, aunque no detalla explícitamente estos eventos, insinúa sutilmente las maquinaciones políticas y los juegos de poder que caracterizaron esta época. Los intentos de Jerjes por consolidar su autoridad encontraron una feroz resistencia, y la estabilidad del imperio pendía al borde del colapso. La traición y el asesinato se convirtieron en herramientas comunes en la despiadada lucha por el dominio, sumiendo al reino en el caos y la incertidumbre. Los susurros en los pasillos del palacio se hicieron más fuertes y amenazantes. Cada palabra, una potencial daga dirigida al corazón del rey. Jerjes se encontró rodeado de rostros en los que ya no podía confiar. Sonrisas que ocultaban dagas y promesas que encubrían traición. ¿Quién es verdaderamente leal?, se preguntó, paseando por las opulentas cámaras del palacio, con el ceño fruncido por la preocupación y la sospecha. Sus asesores,
que antes estaban ansiosos por complacer y rápidos para ofrecer consejo, ahora ofrecían advertencias veladas y consejos vacilantes, con sus verdaderas lealtades inciertas. Los sátrapas, poderosos gobernadores regionales que controlaban vastos territorios, se volvieron cada vez más inquietos, con sus ojos fijos codiciosamente en el trono. Uno de esos sátrapas, Artarius, un hombre de inmensa riqueza e influencia, comenzó a desafiar abiertamente los decretos del rey, poniendo a prueba los límites de la autoridad real. Reunió un ejército privado, aparentemente para proteger sus tierras de bandidos y asaltantes, pero la verdadera intención era clara para quienes lo observaban de cerca. Jerjes, en una acción que muchos vieron como valiente o imprudente, convocó a Artario a la capital para responder por su insubordinación. El aire crepitaba con amenazas tácitas y una animosidad apenas disimulada mientras Jerjes y Artario se enfrentaban en la sala del trono. Mientras tanto, dentro de las paredes aparentemente impenetrables del palacio, los propios hermanos de Jerjes conspiraban en secreto contra él. Su hermano menor, Oarses, veía a Jerjes como débil e indeciso, totalmente incapaz de gobernar el vasto y complejo imperio persa. Oarses, impulsado por su propia ambición insaciable, reunió a un grupo de nobles descontentos y guardias del palacio, susurrando promesas de poder y riquezas. Su conspiración creció en las sombras, alimentada por el resentimiento y el atractivo de apoderarse del trono para sí mismos. Una noche sin luna, cuando Jerjes se retiró a sus aposentos, exhausto por las cargas del reinado, los conspiradores se prepararon para atacar. Se movían sigilosamente por los oscuros corredores del palacio, con sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras que cubrían los suelos. Oarses mismo guió el camino, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo, emoción y un ardiente deseo de poder. Llegaron a la cámara del rey y entraron violentamente por las puertas, con las espadas desenvainadas y brillando en la tenue luz. Jerjes II, rey de Persia, cayó al suelo. Su reinado llegó a un final repentino y brutal por la traición de su propio hermano. Los conspiradores silenciaron rápidamente a los guardias restantes que eran leales a Jerjes y aseguraron el palacio, estableciendo su control. Oarses, de pie sobre el cuerpo sin vida de su hermano, se declaró el nuevo rey, pero su reinado sería efímero y lleno de agitación. El asesinato de Jerjes II sumió al ya inestable imperio en un caos aún mayor. Mientras las facciones rivales competían por el control del trono, la frágil paz que Artajerjes I había mantenido con esmero se hizo añicos, reemplazada por un período de intensa lucha política y derramamiento de sangre. La narrativa bíblica, aunque silenciosa sobre los detalles de la muerte de Jerjes, refleja los temas más amplios del poder, la ambición y la traición que impregnaban el mundo antiguo. El imperio, antaño un símbolo de fuerza, estabilidad y riqueza sin igual, ahora se tambaleaba precariamente al borde del colapso y la desintegración. La despiadada lucha por el dominio acababa de comenzar, y el futuro del imperio persa pendía de un hilo. La noticia del asesinato de Jerjes se extendió como la pólvora por todo el vasto imperio, llevada por mensajeros a caballo y susurrada en voz baja. Sátrapas y gobernadores, aprovechando la oportunidad para promover sus propias ambiciones, declararon su lealtad a diferentes pretendientes, fragmentando aún más el reino. Egipto, durante mucho tiempo una provincia inquieta que anhelaba la independencia, vio una oportunidad para liberarse del dominio persa y reafirmar su antigua soberanía. Estallaron rebeliones en varios rincones del imperio, poniendo a prueba los límites del poder persa y agotando los recursos del ejército real. El otrora poderoso ejército persa, famoso por su disciplina y eficacia, se vio debilitado, luchando por mantener el orden ante la agitación generalizada. El tesoro real, agotado por años de gastos fastuosos, proyectos de construcción extravagantes y conflictos internos, ya no podía sostener el vasto ejército del imperio. El asesinato de Jerjes marcó un punto de inflexión en la historia persa, un momento crucial en el que se sembraron las semillas de la decadencia y el imperio comenzó a desmoronarse. El imperio, antes aparentemente invencible y destinado a la gloria eterna, comenzó su lento e inexorable descenso hacia la debilidad y la inestabilidad. La historia de Jerjes II sirve como una advertencia, un recordatorio contundente de la naturaleza efímera del poder y los peligros de la ambición desmedida. Es una vívida ilustración de los peligros de la traición y los efectos corrosivos de la intriga política en incluso los imperios más poderosos. Su corto y turbulento reinado, aunque aparentemente insignificante en el gran panorama de la historia,
ofrece una valiosa visión del complejo panorama político de la antigua Persia. Sirve como un crudo recordatorio de la inestabilidad inherente a los imperios y la amenaza constante de conflicto interno y agresión externa. El imperio, aunque debilitado, aún poseía inmensos recursos y un espíritu resiliente, capaz de resistir incluso los desafíos más severos. Los relatos bíblicos, aunque no detallan su muerte específica, subrayan los temas universales de la ambición, la traición y la naturaleza efímera de los reinos terrenales. Resaltan la naturaleza efímera del poder y la futilidad de las búsquedas mundanas frente a la mortalidad y el juicio divino. Las consecuencias de su muerte sumieron al imperio en una mayor confusión, ya que los rivales se enfrentaron ferozmente por la sucesión, cada uno compitiendo por apoderarse del trono. Cada contendiente movilizó sus fuerzas, forjó alianzas y se involucró en maniobras políticas despiadadas para obtener una ventaja en la lucha por el poder. La historia de Jerjes II, aunque breve y trágica, ofrece una valiosa visión del complejo panorama político del imperio persa. Revela las implacables luchas de poder, la ambición despiadada y la constante amenaza de traición que forjaron su destino. Su reinado, aunque turbulento y efímero, fue un capítulo significativo en la historia del imperio persa, sutilmente reflejado en la narrativa bíblica más amplia. Jerjes II, que había heredado un reino ya al borde del caos, nunca tuvo oportunidad contra las fuerzas que se oponían a él. Sus intentos de consolidar el poder y restaurar el orden fueron insuficientes, demasiado tarde, superados por las maquinaciones de sus enemigos. Los sátrapas, al percibir debilidad en la autoridad central, comenzaron a afirmar su independencia, desafiando la autoridad del nuevo régimen. La frágil paz que Artajerjes I había luchado por mantener durante tantos años se hizo añicos, dejando al imperio vulnerable a las luchas internas y la agresión externa. El imperio, ya vasto e inmanejable, amenazaba con fragmentarse en estados en guerra, cada uno compitiendo por el control del territorio y los recursos. El breve reinado de Jerjes II sirvió como una advertencia, una alerta contra los peligros de la ambición desmedida y los efectos corrosivos de la traición. Su legado no fue de conquista ni prosperidad, sino de inestabilidad, violencia y el desmoronamiento del imperio persa. Cada contendiente no se detendría ante nada para lograr sus objetivos, recurriendo a la violencia, la traición y cualquier otro medio necesario para reclamar el trono. Los ecos del corto reinado de Jerjes II resonarían a través de los siglos, un recordatorio de la fragilidad de los imperios y el poder perdurable de la ambición humana. Sirvieron como testimonio del poder perdurable de la ambición y la fragilidad del reinado, una lección para que los futuros gobernantes la tengan en cuenta. El imperio contuvo la respiración, preparándose para la tormenta que se avecinaba, inseguro de lo que depararía el futuro y temeroso de las consecuencias de la lucha de poder en curso. Las arenas de Persia se tiñeron de sangre real, un símbolo de la violencia y la traición que habían consumido el imperio. El futuro era incierto, velado en sombras y susurros de guerra, mientras el imperio se tambaleaba al borde del colapso. La historia de Jerjes II fue una tragedia fugaz, un episodio breve pero significativo en la larga y compleja historia del imperio persa. Era una parte menor, pero vital, de un tapiz mucho más grande de poder, ambición y traición que definió el mundo antiguo. El tapiz fue tejido con ambición, traición y el auge y la caída de reyes, un testimonio del poder perdurable de la naturaleza humana. Su muerte marcó no un final, sino una transición, un cambio de una era a otra en la historia del imperio persa. Fue un cambio hacia una nueva era de la historia persa, una era definida por luchas de poder, intrigas políticas y la implacable búsqueda del trono. El imperio nunca volvería a ser el mismo, marcado para siempre por el breve y turbulento reinado de Jerjes II. El recuerdo de su breve reinado perduró en la mente del pueblo, un recordatorio constante de la inestabilidad que subyacía bajo la superficie del imperio. La narrativa bíblica pintó un cuadro de imperios poderosos, su auge y caída, sus triunfos y tragedias, pero también mostró el costo humano de tal poder, los sacrificios hechos y las vidas perdidas en la búsqueda de la gloria y el dominio. La historia de Jerjes II era parte de esa narrativa, un hilo pequeño, pero significativo, en el tapiz más amplio de la historia humana. Su nombre quedaría grabado en los anales de la historia, un símbolo de la precariedad del poder y la fragilidad del reinado. Estuvo marcado por el breve y turbulento reinado de Jerjes II, un período de caos e incertidumbre que daría forma al futuro del imperio. El imperio se debilitó por divisiones internas, lo que lo hizo vulnerable a amenazas externas. El asesinato de Jerjes II
tuvo un profundo impacto en el panorama político del mundo antiguo. La inestabilidad del imperio creó oportunidades para que otras potencias surgieran y desafiaran el dominio persa. La historia del imperio es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y la búsqueda perdurable de poder y gloria. La historia del imperio es un testimonio del poder perdurable de las ideas y el impacto duradero del intercambio cultural. La experiencia del imperio ofrece valiosos conocimientos sobre las complejidades de la historia humana y el legado perdurable del imperio persa. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a mi canal y disfruta de más historias como esta. Bienvenido a Historias con Poder.